¿Qué tal? Buenos días a todos. Soy René Marneau, el Grillo, maestro de la Facultad de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Estos videos los estoy grabando para mis alumnos que toman conmigo a distancia y semi-escolarizado en la materia de Derecho Procesal Agrario. Este material está grabado en YouTube también, pero lo tiene la universidad. Entonces, lo estoy actualizando. Ese material ya es viejo. Y en el canal que yo tengo, ahí estoy metiendo ya todo, digamos, actualizado. Si ustedes van al programa de Derecho Procesal Agrario, que está en plataforma, y si no se los mando, no es problema, van a cotejar y van a ver que el contenido es exactamente el mismo, pero yo lo desarrollo más. ¿Por qué? Perdón, porque me interesa mucho que comprendan el desarrollo histórico y que desde los orígenes de las instituciones veamos qué es México, ¿no? ¿Qué está pasando en México? Porque pareciera que el derecho lo explica todo o ciertas disciplinas tratan de explicarlo. No es así, no es así. Hay que tener muchos elementos históricos, sociológicos, incluso psicológicos para entender la realidad y poder ver por dónde está caminando el país y lo que es el país y cómo se maneja el país. La clase pasada estábamos viendo el desarrollo histórico de lo que es el ejido, o por decirlo así, el reparto agrario. Vimos precisamente la institución del Calpulli, una institución de orden mexica, que precisamente se expandía, ¿no? La tierra para para la, para el culto al rey o para los nobles del rey o para, en fin, un segundo acá. Pero resulta que con el tiempo llegan los españoles, eh, llegan con sus instituciones romanas, compra-venta, etcétera, con un documento que son las bulas papales, ¿no? Básicamente, que les dan la propiedad de América. Portugal y España son los que tienen esta venia o este regalo del Papa como administrador de los bienes de Dios. Si lo dice, yo soy representante de Dios, yo puedo disponer de los bienes, dice el Papa. Y bueno, estas instituciones prevalecieron hasta la independencia. La independencia realmente es un movimiento criollo, ¿no? Es un movimiento que hacen los españoles que no tienen acceso al poder, porque tenía que ser peninsular la persona que detentara el poder directamente, nacido en España. Los criollos son nacidos en América, hijos de españoles, y no pueden accesar o acceder, esta palabra de accesar me hace mucho, muy correcto, acceder al poder. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Luchan precisamente para acceder. ¿Y por qué lo sabemos? Pues porque los que hacen la independencia son muy ricos en esa época. Van a Querétaro, ven la casa de José Ortiz de Domínguez, que estaba en la corregidora, que está enfrente de la Plaza de Armas, o muy cerca de ahí, y dicen, no manches, o sea, qué lana tenían, ¿no? O van a San Miguel Allende y ven la casa de Allende, que está en contraesquina de la Plaza Mayor, y se van dando cuenta que toda esta gente realmente eran criollos con intereses muy propios de clase, ¿no? De clase. Y por supuesto utilizan mucho el odio hacia los mismos españoles, lo capitalizan para poder llegar a expulsarlos del poder. Es Agustín de Iturbide el que llega con el ejército trigarante en una especie como de ya tranquilización del país, ¿no? En 1821, y se nombra primer emperador, porque era la figura que se conocía, no había más. Después vienen los movimientos, Vicente Guerrero llega después, la República, en fin, vienen cambios, pero la constitución que está ahí estos movimientos se dan cerca de la constitución del 24, 1824, y realmente no es una constitución que nadie obedeciera. Kelsen, les decía la clase pasada, decía que, o dice,
en su teoría por el derecho, que para que el derecho sea derecho, debe tener dos elementos básicos. Uno, eficacia y dos, validez. Eficacia, validez es que sea, que provenga de una norma, provenga de otra norma autorizada, ¿no? Es decir, la norma válida debe de venir de otra norma válida, por ejemplo, el derecho es reglamento interior, debe de provenir de la ley orgánica de los tribunales agrarios. ¿Es válida? Sí, ¿por qué? Porque la emitió el Congreso, con ciertas características, quórum, Ok, ¿esta es válida? Sí. Ah, bueno, entonces, ¿por qué es válida? Ah, porque proviene de la ley agraria, ¿no? O de las decisiones del Congreso. Y se llevó a cabo con toda eh, los elementos. Y así nos vamos hasta llegar a la Constitución. Entonces dice que todas las normas deben venir de la Constitución. De otra forma no hay validez, porque es el último fundamento. Realmente él habla de otro fundamento que es la gran norma, Abul Norm, pero no vamos a meternos ahí porque es muy largo. Y entonces lo que pasa es que además de ser válida, debe ser eficaz, dice Kelsen, o sea, cumplirse. Pues la Constitución del 24 a nadie le importaba, todo el mundo se la pasaba por donde quería y nadie hacía caso. Viene la intervención de Estados Unidos, se pierde la mitad del territorio nacional. Hay quien dice que se vende, realmente no sabemos porque Santana hizo lo posible, ¿no? En el enfrentamiento del Álamo hizo lo posible, pero ya Estados Unidos desde mucho antes le había dicho a México que pues le vendiera, ¿no? Los territorios y no sé qué, no quería. Es por ello que lo invaden y después lo disfrazan de compraventa. En realidad no fue así como que fuera Santana a venderlo, ¿no? Bueno, perdió el territorio nacional. México realmente es un caos jurídico, un caos político, no sé cuántas veces fue presidente Santana, lo quitaban, lo ponían, regresaba, se iba. Eh, vienen posteriormente de la invasión norteamericana, eh, estamos hablando de mediados de 1800, 1850, 60, por ahí, búsquenlo. Si alguien tiene el dato, escríbanlo, cuando fue la invasión norteamericana. Para 1886 viene una corriente muy fuerte, contraria a todos los intereses de clase que había en México, que es Juárez, ¿no? Juárez y la reforma. Por eso es tan importante la reforma, porque a partir de ese momento es cuando se yergue el Estado Nacional, o sea, realmente como un Estado constituido. Y para ello, ahorita hice un cuadrito que yo manejo mucho en clase en pizarrón, pero por supuesto con ustedes, pues lo hice aquí para que se haga el ejercicio y me vayan contestando, si no es Gaby, que sea quien quiera, ¿no? Denme un segundo. Y esto está acá. Mm, está. Ok. Gaby, ¿lo puedes ver? Estamos viendo una hoja que dice Dios, Estado, ficciones, libro. Este texto no lo elaboró Hans Kelsen. Hans Kelsen, digamos que es el gran teórico del derecho, porque es a partir del siglo XX, y no me lo van a creer, que el derecho como tal, lo conocemos nosotros, tiene una historia riquísima y hermosa. Realmente el origen de nuestro derecho, pues lo sabemos, es romano, pero no es romano de Roma, es romano de Constantinopla, ¿no? O sea, el derecho que conocemos lo manda a elaborar Justiniano, más o menos, ¿qué será? Entre el siglo 3 4 por ahí. No, Constantino funda Constantinopla en el siglo tercero, como en el quinto, por ahí, búsquenlo. ¿Cuándo elabora con este Justiniano el derecho romano? Que se llama el Corpus Juris Civilis. Pero estamos hablando del siglo entre el 4 o 5, por ahí, me ubico. Puede ser que me falle, pero la historia es interesante. Él convoca a una elaboración de textos jurídicos y, según los más sabios, acuden y elaboran lo que conocemos como el derecho romano. El derecho romano está constituido por 4 libros: Pandectas, eh,
ay Dios, novelas, en fin. Pero realmente lo que es el derecho romano son libros que son mandatos del emperador o ordenanzas del emperador. Dos, la compilación de los grandes juristas de la época de la República, Gallo, Ulpiano, en fin, ese es el otro libro. El otro libro habla de cómo se debe enseñar el derecho y el último libro habla de las nuevas ordenanzas del emperador. Es decir, eh, es decir, se va agregando. Hay uno ya hecho y las nuevas se van agregando en otro para que este quede inmodificable. El otro explica a través de interpretaciones de los grandes juristas, que es nuestra jurisprudencia, y el último, cómo se enseña. Entonces, lo que hizo Justiniano es fabuloso porque hace una compilación del derecho romano y va a dar prácticamente todos los elementos para que se ejecute su orden. Lo primero que debe de hacer una persona que llega al poder, ¿no? O conquista, es eh, aplicar su derecho. Bueno, primero el idioma, ¿no? Para que comprendan. Por ejemplo, nosotros ahora, en época de Juárez, en época de Díaz, era el francés el que estaba muy en boga, pero realmente Francia no llega a tener el auge que tiene Estados Unidos y es ahora el inglés, ¿no? En todo el mundo se habla el inglés porque es quien lleva el pandero. ¿Cómo voy a entender a los, digamos, nuevos conquistadores, ¿no? Para, eh, para que impongan, bueno, pues enseñó el inglés. Entonces, primero fue el idioma, porque Constantinopla se funda en Grecia. Constantinopla es lo que ahora es Estambul. Para el siglo VI o VII los árabes llegan y toman Constantinopla. Antes se llamaba, antes de Constantinopla, de que llegara Constantino a fundarla, se llamaba Bizancio, que era un asentamiento, me parece, no recuerdo qué cultura, muy importante. Pero bueno, Bizancio, después llegan los griegos y le llaman de Bizancio, no, después llega Justiniano, le llaman Constantinopla, después llegan los musulmanes y le llaman Estambul, la capital de Turquía, ahí, junto al Bósforo, donde se divide Europa y Medio Oriente, ¿no? Ahí nace nuestro derecho, no en Roma, no en Roma italiana, sino en la segunda Roma, que es Constantinopla. Bueno, esto es porque tenían que huir, ¿no? Tenían que huir. Se funda porque era muy grande el imperio, había que administrarlo y por supuesto Roma tiene muchos problemas. Tan es así que en el siglo VI va a caer con los bárbaros del norte, que son los germanos. Los germanos van a tomar Roma y con ello acaba el Imperio Romano de esta parte, pero el de Constantinopla va a continuar 1000 años, desde el siglo cuarto, quinto hasta 1400, 1500, que es el Renacimiento, ¿no? No recuerdo cuándo toman los árabes Constantinopla, pero es por ahí de 1300, 1400. Cuando ellos toman Constantinopla, tienen que huir todos hacia Europa y ahí viene el Renacimiento. Es maravillosa esto. Pero volvemos con esta parte del derecho. Entonces, no lo van a creer, pero 16 siglos, ¿no? 16, 17 siglos, no había una definición del derecho, no había una estructura teórica del derecho. Cada quien hacía lo que se le pegaba la gana, el que llegaba al poder decía lo que se le pegaba la gana, y bueno, siempre ha sido así, ¿no? Pero ahora se respetan más las formas. Kelsen dice, bueno, es que vamos a poner orden, ¿no? Vamos a crear una teoría y le llama teoría pura del derecho, porque dice en su introducción, ¿no? Debemos de eliminar todo tipo de elementos filosóficos, psicológicos, sociológicos, y estudiamos el derecho así, como un fenómeno, eh, como si fuera una célula, ¿no? Estamos en la época positivista, de ahí viene el derecho positivo. Que finalmente el derecho es positivo solamente porque se elabora conforme a la norma. Eso no es de positivo. O sea, no es como las ciencias duras o la biología, ¿no? No, nosotros tenemos otra forma de llamarle positivo al derecho. Entonces, lo que hace Kelsen es esta teoría, pero es hasta el siglo XX donde se empieza a trabajar la teoría del derecho. Increíble. Bien. Eh, Kelsen escribe este texto, Dios y Estado, que está aquí en este libro, que es de Óscar Correas, que se llama El otro Kelsen.
Y le llama a él el otro Kelsen porque es el Kelsen que no enseñaron en la universidad. Es el Kelsen que no nos trajeron. En la universidad solamente nos hablan del positivismo y de la teoría pura del derecho, pero no nos hablan de del otro que nos regaló Kelsen. Este texto lo encuentra Oscar Correas en una biblioteca prácticamente por ahí, ¿no? Con polvo casi casi, y lo rescata. Creo que por aquí, es que si me salgo, no sé. Gaby, tú me vas a decir si se borró. Alguien me escribió algunos datos aquí en el chat y los voy a leer. A ver, vamos a ver. Dice, claro, México ocurrió durante la Guerra de México y Estados Unidos, claro, a mediados del siglo XIX, ¿no? Em, claro, el conflicto terminó en 1848 con el Tratado Guadalupe Hidalgo. Ajá, sí, claro. Y emperador Justiniano funda en el siglo VI, mandó a elaborar el derecho romano en el siglo VI. Ok. Justiniano entonces es de principios del año 500, ¿no? Que era por lo menos yo decía el 4 o quinto. Precisamente el derecho romano se llama Corpus Juris Civilis, sí, efectivamente. Ah, y aquí están los libros. Digesto, institutas, novelas, pandectas, y es esto que les estoy explicando, ¿no? Además es impresionante cómo se reencuentra. eh, Quien haya escrito, le agradezco mucho, fue Gaby. Ah, gracias, Gaby. ¿Cómo se reencuentra? ¿Me sigues viendo, Gaby? ¿Qué estás viendo, Gaby? Y estoy viendo el documento original que nos mandó. De Dios y Estado, ¿verdad? Es correcto. Ok. Ay, Dios santo, porque bajé y no puedo subir, no puede ser. Aquí está. ¿Sigues viendo Dios Estado? Sí, Sigo viendo Dios estado. pero yo ya no, entonces voy a tener que salir y va de nuevo, lo voy a tener que subir otra vez para ustedes a disculpar, pero las herramientas de repente como que no se me dan muy bien. Bueno, entonces es hermoso supongo que estás viendo Dios Estado, cómo el derecho romano en el siglo sexto, séptimo, en Constantinopla, eh, se deja de llevar a cabo, ¿no? Se deja de eh, obedecer. Van a pasar varios siglos hasta el siglo décimo, escuchen esto, siglo décimo, principios del once, Edad Media. La Edad Media, les repito, es toda la historia de Constantinopla, ¿no? Del siglo cuarto, quinto hasta el siglo XIV, XV. Esa es toda la Edad Media. Estamos en plena Edad Media, siglo X, XI, y entonces los monjes encuentran el derecho romano, es decir, los cuatro libros de Justiniano, en una biblioteca, pero ni sabían que existía. Lo retoman y entonces se dan cuenta que era prácticamente perfecto. ¿Qué hacen los monjes? Nunca debieron haberlo hecho, porque si no, se les vino el negocio abajo. Crean universidades, pero estas universidades eran colegios, ¿no? De ahí viene toda la formación de los colegios que tenemos ahora. Nosotros, la Universidad Autónoma de Puebla, la UNAM, las universidades de Sudamérica, Chile, Buenos Aires, etcétera, Santiago, fueron fundadas, la Real Universidad Pontificia, etcétera, por, fueron fundadas a imagen y semejanza de la Universidad de Salamanca. Salamanca fue el modelo y Salamanca es la segunda universidad de Europa. La primera fue Bolonia, Italia. La segunda fue, no es cierto, la Sorbona y la tercera fue Salamanca, 1100 y algo, 1115. Yo estudié ahí en Salamanca, en España. Bueno, en esta universidad, en la Universidad de Bolonia, los monjes encuentran este texto e imparten la cátedra de Derecho con base en ese texto. Y de ahí empezaron a hacer secular el conocimiento. ¿Para qué? Pues, la gente de billete mandaba a sus hijos a los conventos, por eso se llaman universidades conventuales, y ahí se les preparaba, pero para regresar y gobernar. Y entonces los hijos toman el texto romano y ese se lo llevan a sus poblaciones, ¿no? Y a sus principados y a sus, digamos, lugares de control y de poder. Los mandaban a estudiar la gente de mucho dinero y entonces se expande el derecho romano, pero es a través del siglo X, bueno, es 11 ya, 1100 y algo, pero por los monjes. Y estas universidades empiezan a proliferar y empiezan a crear más cátedras
y se les fue el negocio porque en el Renacimiento viene el método científico y viene el truene o la confrontación entre iglesia y ciencia. ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que les estoy diciendo? Bueno, que precisamente Kelsen es el que crea ve esto, él, y dice, oye, pero aquí pasa algo muy interesante, ¿no? Si lo leen no lo van a ver así. Si quieren se los paso el texto. Se los estoy resumiendo porque es extenso y empieza así como a narrar, como irse por aquí, irse por allá, etcétera, haciendo preguntas. Y esto es más fácil porque pues, es muy rápido. Vean cómo se forma el Estado. Dice Kelsen, Dios y Estado, ambas, va a ser una comparación, dice, ambas son ficciones, pero ficciones en el sentido de que no, a ver, vamos a ver, una ficción es aquello que no tiene un referente en la realidad material. ¿Me explico? O sea, no es que no exista, sí exista, sí existe para el que quiere que exista. Ojo, para el que quiere que exista, pero existe en su mente y en sus convicciones. En la realidad no existe. Si ustedes me dicen, es que yo les digo, ¿dónde está Dios? Me van a decir, pues está en el cielo, ¿no? O sea, ya está el cielo, ¿no? Ah, pues están las flores. No, esas son flores, ¿no? Ah, pues aquí está el arco iris. No, ese es el arco iris. ¿Dónde está Dios, no? Enséñame a Dios. No hay un referente en la realidad. Igual, es un fetiche, ¿no? Son fetichismos, signo y significado, pero ahorita se los explico. Bueno, vemos si me da tiempo. El Estado, dice Kelsen, igual es una ficción. ¿Por qué? Porque no tiene un referente en la realidad. Muéstrame al Estado. ¿Dónde está el Estado? Eh, y ustedes dirán, está en las instituciones. No, esas son instituciones. El sujeto, el ente, el Estado, ¿dónde está? Pues tampoco, ¿no? Es invisible, es incoloro, es inodoro, ¿no? No lo hay en la realidad. Está acá. Es por ello que el gran problema es cómo voy a creer en Dios, ¿no? En una cultura cuando llegan los españoles a América, si ni siquiera conozco de dónde vienen, ni el lenguaje, ¿no? Que les decía que los romanos lo que hacían era cambiar el idioma, imponen latín, cambian el derecho y cambian idioma, derecho y religión. Es Constantino, ojo, el que funda Constantinopla, quien declara a la religión cristiana oficial en el imperio. Entonces, ¿qué hace Constantino? Vamos a unificar a los dioses en uno. Vamos, y dice Justiniano más adelante, vamos a unificar el derecho en uno y vamos a unificar el idioma en uno. Latín, derecho romano y Cristo. Entonces ya tienes los elementos ideológicos para penetrar en cualquier cultura. Ahora tienes que imponerlos, como pasó aquí en América. Entonces estas ficciones, volvemos al texto, estas ficciones Dios y Estado tienen la misma condición que no pertenecen a la naturaleza. Ambas, dice Kelsen, ojo, el padre del positivismo jurídico, y ahí se va. Bueno, estas ficciones parten de un libro, no están en cualquier lado, porque si igual volvemos, ¿dónde está Dios? En el campo, pues ese es el campo, ¿no? ¿Dónde está Dios? En las nubes, no, son nubes. Ok, ¿dónde está? Entonces, tú dices, ¿y dónde está Dios? ¿Cuál es el libro en el cual encuentro a Dios? Pues solamente uno y se llama Biblia. Ahí está. Es decir, si quieres conocer a Dios, si quieres entender a Dios, si quieres acercarte a ese ente, tienes que leer la Biblia. No hay más. No hay más textos básicos, ¿no? Es de donde nacen los demás. Ahí está Dios. Y lo ven cuando Dios crea el mundo y entonces el creador de todas las cosas, el Génesis, tras, ¿no? Ah, bueno, pues está bueno. Y tú dices, ¿y el Estado dónde habita? ¿Cuál es su hábitat? ¿Dónde nace el Estado? También nace de un libro. Y el Estado nace de un libro que se llama Constitución. Ustedes buscan al Estado y no lo van a encontrar en ningún lugar, solamente escrito en la Constitución. Y entonces ahí la Constitución va a decir que el Estado mexicano se crea a través de tres poderes y les va a echar todo un rollo de lo que es el Estado, ¿no? Y cómo este ente empieza a articularse. Pero ambos entes pareciera que nunca nacieron, ¿no? Es decir, eh,
yo no he visto en la Constitución, y puede ser que me equivoque, que el Estado se crea a partir de la Constitución del 17, pues no. Eh, y Dios tampoco dice la Biblia, Dios se crea a partir de qué, del Viejo Testamento, ¿no? Pues no, tampoco. O sea, Dios es anterior a toda la historia, ¿no? Y solamente se recopila en este texto. Ah, pues está bueno, ¿no? Para quien quiera creerlo. ¿Qué partes integran a esta ficción llamada Dios? Son tres. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Para quien cree en esta parte, habrá quien no lo crea. ¿Quién crea o qué partes integran al Estado? Son tres. Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Y entonces empezamos a ver que hay muchas similitudes entre ambos. ¿Cómo se llama el sujeto autorizado para decir lo que dice el libro? Y ojo, cuando decimos sujeto autorizado, es el sujeto a quien se le permite interpretar la voluntad de este ente, ¿no? Y en este caso habrá quien diga, bueno, pues para nosotros como cristianos es el pastor, ¿no? Y habrá quien diga, no, para nosotros como católicos es el sacerdote. Bien, vamos a hablar de la Iglesia Católica porque todo esto surge dentro de la Iglesia Católica. Claro, el protestantismo llega en el siglo XVI y genera otra visión del mundo cristiano, pero todo esto nace precisamente en el mundo católico. Entonces, el sujeto autorizado para decir lo que dice el libro es el sacerdote. Él es el que va a decir lo que dice. Y tú podrás decir, oiga, pero aquí dice, no, 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 yo soy el autorizado. Tú es chafa, ¿no? Tu interpretación y lo que digas no importa. Aquí lo que importa es lo que yo diga. Sí, ¿no? Eh, y el Estado pasa lo mismo. Hay sujetos que dicen, oye, no, 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 esto no se interpreta así, se interpreta así. Tú dices, pero aquí la ley dice, sí, pero la ley la interpreto yo y esto es para mí mi criterio. En las multas, ¿no? Se ve, oiga, pero ¿por qué me ponen la multa? Es un ejemplo, si quiere. Eh, La ley, vamos a suponer que haya una laguna, ¿no? Pero es que ¿por qué me ponen la multa? Si fui notificado tal fecha, si deben ser días hábiles, etcétera, ¿no? Una serie de criterios. Ah, pues porque yo digo, sí, pero razónalo, sí. Mi interpretación es esta, ta, 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 y yo lo digo. Contrario a derecho, tan es así que hay apelaciones, hay recursos, hay apelaciones, hay amparo. O sea, ¿cómo tú te atreves, ¿no? A decir si es obvio que la ley dice otra cosa? Ah, pues porque soy la autoridad. Y así se la llevan, ¿no? Es por eso que hay instancias, recursos, hasta que llegas al amparo, que es el amparo definitivo en los colegiados, y ahí se acabó. Yo les pongo un ejemplo de que el maestro va a la clase y le ponen el ejemplo y dice, sí, aquí gana el actor. Van al juzgado, el alumno, ya que es abogado, y lo pierde. Dice, oye, maestro, pero se supone que iba a ganar el actor, vete al recurso. Y en el recurso, efectivamente, gana el actor, ¿no? Entonces, pero ¿cómo si es la misma ley? Ah, bueno, gana el actor, pero ahora se va a la otra parte, al amparo, y pierde el actor. Y tú dices, bueno, ¿cómo está esto, no? Y entonces te das cuenta, ahí es donde te das cuenta, que el derecho no dice nada. El derecho va a decir lo que, estoy poniendo en silencio, lo que dice quien dice y tiene el poder. Es decir, el último que tenga más poder sobre todos es el que dice lo que dice el derecho. Ese es el más chipotle. Los demás podrán decir muchas cosas, desde el maestro hasta los magistrados de los tribunales superiores de Estado, pero quien dice lo que dice es la corte, ¿no? Ah, bueno, ahí te das cuenta que entonces el derecho no hay una certeza jurídica como tal, si no, no existirían los recursos. Y esto de creer que el derecho lo dice todo es falso. El derecho dice lo que cree la gente que dice. Y el ejemplo es, ¿ustedes creen que una jueza penal, ¿no? En un caso de, no sé si YouTube lo sancione, pero de agravio íntimo hacia una mujer, va a imponer, es una jueza penal que estudió en la UPAEP o en la UDLA y que es de familia ultracatólica y que mm, tiene 30 años.
va a resolver igual que un juez que estudió en una universidad pública, que tiene 70 años, que, eh, que tiene otra condición histórica. ¿Creen que va a poner la misma pena una que otra? Por supuesto que no. Esta puede poner una sanción de 50 y este pudo haber puesto una de 20, ¿no? ¿Por qué? Porque en su interpretación de las cosas va a decir lo que dice, ¿no? Y pareciera que es lo mismo, no es lo mismo. El derecho va a decir lo que diga quien tiene el poder. Para eso se razona, para eso la lógica, pero finalmente siempre va a haber instancias. Y ahí es donde cambian las cosas. Y tú dices, pero te lo dije desde el principio. Ah, pues es que pues yo tenía el poder para decirlo. Está bueno. El sujeto autorizado, en el caso, para decir lo que dice el libro, pues en el caso de Dios es el sacerdote, ¿no? Y en el caso del Estado, pues es el funcionario. No sé, Gaby, si puedes, si va subiendo o no el texto, o se queda fijo. ¿Sí se Sí, mueve? bueno, ahorita ya la regresó, pero ahí ya va subiendo, ya va subiendo. Ah, perfecto, bien. Entonces el sujeto autorizado, a ver, ¿puede hacer el experimento? Ah, sí se puede. Ahí escribió una CM, ¿se ven? Sí se ve, profesor. Ah, qué burro. Es que esto casi no, no, bueno, aquí lo voy poniendo. Bueno, el lugar en el que el sujeto dice lo que dice el texto. Bien, hay una parafernalia. Ah, el lugar en el que el sujeto dice lo que dice el texto no es en cualquier lugar. El sujeto que dice prácticamente conocer a Dios, porque, ojo, la ficción, bueno, la trampa está acá, que Dios y Estado, dice Kelsen, no son más que máscaras, máscaras atrás de donde se esconden sujetos. Entonces, el sujeto nunca va a decir, es que yo lo digo, el sujeto va a decir, lo que dice la ley y la ley la hace el Estado. Por lo tanto, esta es decisión del Estado, no es decisión mía y se limpia las manos, ¿no? Es el Estado el que habla. Igual pasa con los sacerdotes. Esto lo dice la Biblia y yo solamente aplico lo que dice la Biblia y bueno, es Dios. Dios te castiga. El Estado o Dios te castiga. No, no, no. Son sujetos, sujetos que se esconden atrás de una máscara, dice Kelsen, ¿no? Para decir lo que su intención quiere. Ahora bien, ¿en qué lugar físico cada uno de los sujetos va a hablar? En el caso de Dios, los sacerdotes lo harán en la iglesia, no tienen otro. Incluso en México estaba prohibido el culto público, pero es un lugar específico. Y en el caso del Estado, los jueces donde lo van a hacer o los funcionarios en las instalaciones o las sedes señaladas para ello. Son especies de templos similares a los religiosos. O sea, la corte es prácticamente como eh, la catedral, por decirlo así, ¿no? El sacerdote o el obispo es similar al magistrado. No sé si se van dando cuenta que tienen similitudes. La parafernalia. La parafernalia no es más que estos elementos necesarios para el culto, ¿no? Para darle solemnidad. Pues bien, la parafernalia la pueden ver no en todas partes, pero sí lo pueden ver en los sacerdotes, en ¿cómo se llama esto? Recuérdame, Gaby, lo que se ponen los sacerdotes es como una capa. Bueno, se ponen Túnica, ¿perdón? Túnica. Bueno, se ponen los túnica, sacerdotes, pero bueno, se ponen una como capa, ¿no? Para dar para dirigir la ceremonia al culto, ¿no? Hacia el ente que solamente ellos pueden interpretar a través del texto. Se ponen la estola, se ponen la... Y se me fue. Bueno, y tienen toda una parafernalia, ¿no? Que es decir, elementos propios para la solemnidad. La corte lo tiene, ¿no? Se ponen antes de que lo baje Gaby, abre ese mensaje y dime qué dice. Porque se me va. Ya luego no puedo recuperar la imagen. ¿Qué dice el chat? sotana. La sotana, gracias, la sotana. Bueno, igual, los ministros lo que hacen es ponerse una toga, ¿no?
Y ustedes dicen, pero es como la sotana, ¿no? O sea, esta toga es como que es la toga del Estado. Yo me la quito y ya soy René, pero cuando me la pongo soy el ministro, ¿no? Es esta doble, es la máscara que se pone, dice Kelsen, para que la persona hable, ¿no? Que cada vez que habla el ministro, cada vez que habla el funcionario, lo hace a nombre del Estado. O sea, el Estado lo ocupa él como si utilizara solo su boca para dar su eh, decisión, su criterio, ¿no? O sea, es el Estado, yo interpreto, estoy capacitado para ello, tú no, tú eres un simple mortal. Bien, pues esta parafernalia es muy similar. Además de la parafernalia, la pregunta siguiente sería, bueno, ¿y de qué viven los sujetos autorizados? Es decir, si un sacerdote está, eh, no está en la producción, un sacerdote no hace pantalones, un sacerdote no trabaja en una fábrica o es empresario, un funcionario tampoco. De hecho, hay prohibiciones, muchas prohibiciones. Y tú dices, bueno, ¿y de qué vive esta gente, no? Que dice lo que dice el derecho. Bueno, en la iglesia se va a llamar diezmo y en el Estado se va a llamar impuesto. Estos ingresos son los que dan los que creen, ¿no? O los que siguen a la persona. Y ustedes dirán, ok, debe de haber otra. Aquí les voy a poner otra. ¿De qué vive el sujeto? Preparación, ¿de qué vive el sujeto? Parafernalia del sujeto. Allá, por acá, vamos a ver. Partes que integran libro, partes que integran el ente. Sujeto autorizado. Sujeto autorizado. Lugar en el que el sujeto. Aquí me brinqué una. Es que son muchas, son todas. O sea, son tan parecidas que puedo sacar y sacar y sacar. ¿Cómo se llama al sujeto que no cree en el ente? Después del lugar en donde el sujeto dice lo que dice que es la iglesia, ¿cómo se llama el sujeto que no va a la iglesia? El sujeto que no cree en el ente, que no cree en Dios, ¿cómo se le llama? Bueno, se le llama de este lado ateo. Y de este lado, ¿cómo se llama en el sujeto que no cree en el Estado? Se le llama anarquista y existe. El anarquista no cree en el Estado ni en las instituciones. Entonces, ustedes dirán, pero no creer en el Estado es una locura porque si no lo obedeces te va a meter a la cárcel. Pues sí te va a meter a la cárcel, incluso te puede hasta desaparecer si la violencia estatal, ¿no? Por supuesto, pero eso no te obliga a creer. O sea, una cosa es que te golpeen, que te encarcelen, que te peguen. San Pablo lo dice en sus cartas, ¿no? Puedes golpear mi cuerpo, pero yo sigo creyendo en Dios. O sea, no porque me pegues voy a dejar de creer y estar en la cárcel. Pues igual, ¿no? Eh, Tú puedes estar en el bote y decir, pues es que no creo en el Estado. Y muchos españoles anarquistas, pues así se la pasaron. Incluso los mataban porque no creían en el Estado, tomaban instituciones, en fin, hacían muchísimas cosas en esta no creencia de la institución, partiendo desde la Constitución y de los sujetos que dicen lo que dice el derecho, ¿no? Y ustedes dirán, pues sí, pero aquí no. En fin, son similitudes. Esto es universal. Hay lugares donde sí, hay lugares donde no, pero es universal, funciona igual. Lugar en el que dice, ¿cómo se llama el sujeto que no cree en el ente? Pues ya dijimos, la teoría anarquista. La parafernalia, ya dijimos, es la sotana y es la toga. ¿De qué vive el sujeto? Ya dijimos del diezmo y el otro vive de los impuestos. ¿Cuál es la preparación académica? Ok, ojo, no cualquiera dice lo que dice el texto. Tienes que ir a un lugar donde te van a preparar para ello. Aquí se llama seminario. Cuando vas a decir lo que dice Dios, vas al seminario. Católicos. Los protestantes, los cristianos tienen otra formación y está bien. Me refiero a la Iglesia Católica, ¿no? Que es la que está en este momento cuando surge el Estado, siglo XVI. Ojo. Entonces, la preparación académica del sujeto que va a decir lo que dice el Estado a través de la Constitución, pues se llama universidad y somos nosotros, somos los abogados,
De hecho, nosotros le estamos haciendo la chamba al Estado, diciendo lo que dicen sus textos, creyendo lo que dicen sus textos, aplicando, siendo funcionarios, siendo jueces, siendo, o sea, decimos lo que dicen abogados. Es la chamba del Estado, pero siempre debe de ser con un texto, diría que es en positivo, o el otro, pues con la Biblia, no se puede salir de su texto, ¿verdad? Igual, el documento, cuando nosotros somos llevados ante este lugar o esta sede para ser reconocidos por el ente, en la iglesia se llama bautizo, el acto, ¿no? Y se entrega un documento. Este documento se llama fe de bautizo. Y entonces dice, fulano de tal fue bautizado, ¿no? Y pertenece a este credo, en fin, aunque no lo haya pedido, ¿verdad? Y por parte del Estado, tú llevas a tu hijo o a tu hija a un registro civil que pertenece al Estado y lo reconocen como tu hijo y al mismo tiempo te dan un documento. Ese documento se llama acta de nacimiento. El Estado es el que crea su documento para reconocer a quien dice pertenecer a él o al que tiene características para pertenecer a él. La iglesia también. Ahora, cuando tú llevas a tu hijo o hija a ser reconocido en el registro civil y le dan el documento, hay una parte del Estado, o hay una parte, no, vamos a hablar aquí de Dios, hay una parte de Dios que en este acto entra en ti. Es decir, Dios entra en ese momento en ti y habita los que creen en ello, por supuesto, el Espíritu Santo, ¿no? Entra en ese momento y ya eres un hijo de Dios. Esa es la parte de Dios que habita en nosotros, ¿sí? Los que creen o ellos, los que creen. ¿Cuál será la parte del Estado que habita en el cuerpo de la persona y lo reconoce como su hijo? Si aquí Dios da un pedacito de él, se llama alma, ¿no? Entra el Espíritu Santo, que entrará en los mexicanos al momento de ser reconocidos. Ya lo dije. La nacionalidad. La nacionalidad es el pedacito del Estado que entra en ti y que te hace pertenecer a él. Es una ficción, por supuesto. Tanto en la iglesia como en el Estado son ficciones. Son estos reconocimientos de los entes a la gente que los reconoce y que pertenecen a él como hijo. Yo soy hijo del Estado mexicano. Vean incluso, ¿no? Cómo la Sagrada Constitución, ¿no? Los textos se utilizan indiferente la terminología religiosa en el derecho, la sacramentalidad del derecho, ¿no? O sea, como si fuera así intocable. ¿Por qué? Pues prácticamente es este mismo fenómeno que sucede con los textos sagrados. Bien, entonces la parte del ente que se incorpora se llama espíritu, se llama nacionalidad, ¿no? Por otra parte, si tú no obedeces a quien dice lo que dice el derecho, hay una sanción por este mismo sujeto. En el caso de la iglesia se llama, o sí, 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 de Dios, se llama penitencia. Esa es la sanción. Y en el caso del Estado se llama delito, pero es lo mismo. Ambos los imponen la gente que dice lo que dice el derecho o lo que dice la Biblia, que están autorizados en recintos especiales. Eh, Hay un lugar al que se va la gente que desobedece. Y la gente que desobedece a este ente se va al infierno. Y la gente que desobedece, bueno, ahora se va al infierno, antes se iba a la hoguera, ¿verdad? Y ahí este se va a la cárcel. Es decir, quedan atrapados por este ente que los somete y los limita, ¿no? La Iglesia Católica también en la Inquisición no solamente quemaba. En la Inquisición, Fray Luis de León, que es un
un monje español que tradujo, ojo, tremendo lo que hizo, tradujo el Cantar de los Cantores, que es un poema erótico que está en el Viejo Testamento, lo tradujo al español para su prima o sobrina, eh, por haberlo traducido. Es decir, había una prohibición de traducir los textos sagrados a la lengua vernácula, es decir, de cada región. Pues creo que es hasta el 23, ¿no? Con el Concilio Vaticano II, que se permite ya la traducción de los textos, cuando los protestantes lo hacen ya en el siglo XVI, ¿no? O sea, una ventaja enorme que llevan los protestantes. Por protestantes me refiero a todos los disidentes de la Iglesia Católica y tiene que ver precisamente con Lutero y con Calvino. Y de ahí vienen todas estas corrientes. La Iglesia Católica, no, prohibido. ¿Por qué? Pues porque yo mantengo el lenguaje. Si yo te hablo de usucapión y te hablo de la prescripción y te hablo del jus, utendi, fuendi, yabutendi, pues nunca vas a entender, por supuesto, porque es la jerga que mantiene mi poder. A través de ella te puedo impresionar y también te puedo someter. Bueno, pues entonces sucede igual, ¿no? Sucede igual. Tú me desobedeces, entonces te vas a la hoguera o te vas al infierno. Y tú me desobedeces y te vas a la cárcel. No hay más, ¿no? Eh, esta sanción que pone, bueno, esto que impone quien dice lo que dice cada texto, en la Iglesia Católica o en el sacerdote, sí, precisamente se llama penitencia y el otro se llama delito o sanción, ¿no? Que también puede ser del orden administrativo, una sanción. Pero finalmente son funcionarios, ¿no? Funcionarios que aplican el derecho. Hasta aquí, no sé, voy a abrir ya, voy a bajar este texto. Hay más, ¿eh? Hay más. Por donde le rasquen van a encontrar que son prácticamente idénticos, prácticamente idénticos. Lo voy a abrir para que me puedan compartir su visión de este texto. Gaby, perdón, cuéntanos, Fabián. Gaby, ¿me Sí, oyes, estoy Gaby? checando, profesor. Cuatro Ah, minutos. bueno, gracias. Voy a tomar un minuto más. Ahora sí puede abrir alguien su micrófono, quiere decir algo, quiere comentar algo, puede decir no, no estoy de acuerdo por esto, por aquello. Alguien que quiera participar, Gaby, claro, está, es muy activa, pero alguien más que quiera participar. O si no quiere prender la cámara, con el micrófono es suficiente. Veo que aquí hay 17 personas, pero yo nada, obviamente nada más Gaby me está apoyando. Sí, Gina, ¿quieres decirnos algo? Hola, profe, buenos días. Sí, se me hace muy interesante la comparación y justo como lo dijo al inicio, el hecho de conocer de dónde surge incluso em, las ideas que que están con nosotros desde el nacimiento, ¿no? Que nos someten. Desde el nacimiento de nuestros padres, abuelos, y toda esa historia de de nuestras raíces, eh, que se traducen desde de Dios, de la religión, a ahorita la forma en que se está comparado con el Estado, realmente es como entender literalmente la fuente del derecho, y eso para mí se me hace una herramienta muy valiosa para entender incluso cada una de las materias, no solamente la materia de usted, sino que todas las materias que forman la carrera de derecho. Entonces sí me pareció muy interesante y le agradezco mucho. Sería todo. Muchas gracias, Gina. Bueno, quiero decirles que este libro, de Oscar Correas, y él fue mi maestro. Oscar Correas murió hace un poco tiempo, un tipazo argentino, exiliado, por supuesto, por las persecuciones de Videla en los setentas, o sea, las grandes matanzas de los militares en sus golpes de Estado, ¿no? Persiguiendo a la gente de izquierda. Bueno, pues él es un hombre de izquierda que llega a la Universidad Autónoma de Puebla y da clases. Él no me da clases ahí. Yo lo encuentro ya en la UNAM dando clases. Y conocí a Oscar, hablé con él varias veces, me había autografado sus libros, ¿no? Me los dedicó. Y esto es impresionante su obra. Yo he leído toda la obra de Oscar, la conozco. Es impresionante el pensamiento de esta
de este autor y yo los invito que algún día, si tienen tiempo, lo puedan. Tiene un libro que se llama Teoría del Derecho. Es brutal. Editorial Fontamara. Si lo pueden conseguir, no creo que lo consigan, pero si lo pueden conseguir y si no, yo se los paso. A quien le interese, porque es muy pesado. O sea, cuando leen a Oscar sí es muy pesado, pero es una chulada. Gracias, Gina. Andrea, adelante. Buenos días, profesor. Retomando las similitudes que presentó en clase, creo que ambas instituciones, podría decirse, también se basan en principios, perdón, en principios y valores morales. Y bueno, a lo largo de las materias en las que se lleva historia del derecho, también se habla de la influencia de la Iglesia Católica respecto a esos valores y principios. Andrea, porque los valores y principios son culturales, es decir, la cultura que nosotros tenemos contiene valores. Los valores son subjetivos. Ese es el gran problema de los valores. Te voy a hablar rápidamente del valor de la justicia. Nuestro tribunal se llama Tribunal Superior de Justicia, pero en realidad la justicia es un valor. Y al ser valor, es completamente subjetivo. Resulta que una viejita va, o un señor va, demanda a una viejita, chumuela, jorobada, le falta una pierna, y de repente, es un ejemplo, ¿no? Así al extremo. Y la sacan de su casa. ¿Por qué? Pues porque él es el dueño de la casa. Eso es justo, Andrea, que saquen a la viejita chumuela jorobada sin dinero de la casa. Bueno, Andrea, dependería mucho de la no, propiedad. ok, no, yo soy el propietario y echo a la viejita. Es más, la saco patadas. ¿Cómo ves? ¿Es justo? Quizá legalmente sí, pero pues moralmente, si tiene problemas, no sería justo. ¿Te das cuenta, Andrea, que los valores son subjetivos? Por lo tanto, dice Kelsen, dice Correas, no, dice Correas, los tribunales superiores de justicia no son de justicia, eso es un eufemismo, eso es mentira. Son tribunales superiores de derecho. Lo que se aplica en los tribunales es derecho, no es justicia. Pero se bañan de justicia para creer que imparten este valor. Ese valor es subjetivo y para mucha gente ni existe. ¿Por qué? Porque es cultural. Entonces, al ser cultural, va a depender, ¿no? De cada, por ejemplo, una familia muy pobre, de marginal, ¿no? Que tiene un hijo delincuente y que sale y mata a una persona para llevar dinero a su casa. Tú dices, ¿eso es justo? ¿Eso es correcto? Dime. No. Claro, pero para él sí, para su familia sí. Porque si no morirían de hambre, ¿no? La abuelita chimuela que es la que él mantiene, en fin. Entonces, es sumamente específico, todo es sumamente específico y subjetivo. Pero esta es la parte, digamos, filosófica y psicológica del derecho que no se enseña y que es fundamental para entender lo que estamos trabajando. Nosotros no trabajamos justicia, eso es una jalada. Nosotros no trabajamos con la justicia, nosotros trabajamos con el derecho, aplicamos normas. La justicia o no, no pertenece al derecho. Es lo que dice Kelsen. De hecho, por eso Kelsen, cuando empieza a estudiar el derecho, dice, ¿qué es el derecho? Para empezar, vamos a decir lo que no es. La moral. ¿El derecho es moral? No, no es moral. Eso no es derecho. ¿El derecho es la costumbre? No, eso no es derecho. Y empieza, ¿por qué la moral no es? Porque la moral está llena de valores y eso no es derecho. Va a depender de cada quien. Bien, Andrea, gracias por tu participación. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera enriquecer esto? Ya vamos cerrando. Yo, profesor, Siga. pues a través de su exposición me doy cuenta cómo la Iglesia desempeña un papel fundamental para poder introyectar el derecho en las personas. Es decir, que se obedezca no solo por temor a la sanción, sino que realmente sean interiorizadas estas normas como un deber moral. Por supuesto. No, me pongo a pensar que la obediencia o la desobediencia lleva a la culpa y entonces viene la justicia, el perdón y la responsabilidad, ¿no? Correcto. Y originalmente la iglesia así moldeó conciencias y conductas, facilitando entonces
que las normas sean aceptadas como algo legítimo y obligatorio. Correcto. Entonces, Así es. pues sí, le agradezco la exposición, no la había tomado antes, aunque hoy actualmente el Estado es laico, este, pero, y el derecho separa totalmente, se separa de la religión, pues estos mecanismos originales de interiorización normativa que desarrolló la Iglesia, pues son un antecedente clave, ¿no? Para poder comprender cómo el derecho logra arraigarse, pues, en la conciencia social, ¿no? Por supuesto. Bien, esto que dijiste es fundamental, Gaby, porque para eso es esta clase. De hecho, esto no lo van a ver en ningún lugar, ni siquiera en otras carreras o en otras universidades, ni siquiera en la maestría, ni siquiera en el doctorado, no lo van a ver. Todo esto me lo fui chutando en México con el autor, entendiendo, metiéndome en esta filosofía, en este ver el mundo, y de ahí me fui a estudiar psicología, porque dije, esto es una jalada, o sea, el derecho neta, eso de la certidumbre y la paz social son verdaderas locuras para quien vive en México, tal vez en Noruega, en esos países, juzgan, sí, no sé, es cierto, ¿no? Pero aquí en nuestras condiciones no es así, ¿no? Cada lugar tiene sus propias especificaciones. Bien. Les quiero decir que todo esta clase que les dije de 1 hora, para explicarles un texto, porque son muchos, para explicarles un texto de Kelsen, tiene este único objetivo, Juárez, y retomando rápidamente no les quito ya mucho tiempo, si me lo permiten, es rápido, acá. Voy a poner en pantalla el cuadrito que estaba yo trabajando, que ya desapareció y que en este momento voy a rescatar. Acá, tú no puedes minimizar Zoom, WordPress, bueno, tú estás grabando, ok. Bueno, bueno, denme un segundo. Mm. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, se lo voy explicando en lo que trato de ponerlo en pantalla. Resulta que cuando la monarquía se va de la Nueva España, de hecho, pues esa distancia, la monarquía se va de la Nueva España, eh, se intenta poner de nueva cuenta una monarquía en México, ¿sí? No sé, Gaby, ¿lo ves? Vemos de nuevo el anexo 1, profesor. Bien. Estás viendo aquí las fechas, ¿verdad? Los años. Correcto. Bien. Entonces, a partir de este momento, donde dice 1856 liberales en el poder, si se fijan de la independencia, que inicia en el 10 y termina en el 21, es hasta el 56 cuando surge un instrumento real. Antes no había instrumento y nadie le hacía caso. Las constituciones anteriores, porque no solamente fue la de 24, hubo algunas, no recuerdo cuántas, nadie las pelaba, así de fácil. ¿Por qué? Porque la iglesia era quien señalaba, quitaba, ponía, tenía 3/4 partes del territorio nacional. Ay, solo yo se iba a mostrar. Eh, ay, bueno, se los muestro en la clase que sigue porque les quiero leer lo que es elegido. Estas son las leyes de Indias. Y aquí van a encontrar elegido la creación de las ciudades, cómo organizaba la corona todos sus dominios. Y también en este libro que se llama 5 siglos de legislación agraria, van a encontrar, que difícilmente lo van a encontrar, este, aquí en estos 3 tomos van a encontrar toda la legislación desde el Calpulli hasta el ejido. Ocupa hasta 1940 y tantos. Es un genio, Manuel Favila. Hizo una compilación impresionante de toda la legislación en materia agraria. Bueno, todo esto, que de alguna manera lo he ido retomando, se resume aquí, ¿no? En un apartado nada más, lo que es la historia de México en esos 3 tomos, ¿no? No la Nueva España, no la compilación de las leyes de Indias. Y eso es lo que esto les estoy mostrando. O sea, aquí hay 5 siglos, acá.
pero obviamente es tan rápido y me paro solamente en algunas partes para que les quede como más amplio, porque sí me interesa mucho, no solo que sean abogados, sino que sean abogados cultos, críticos, que saben qué instrumento tienen en sus manos, ¿no? Me decía Óscar Correas, los abogados no solamente deben de conocer del derecho, deben de conocer de historia, de psicología, de sociología, de muchas cosas para poder aplicar el derecho y entender el derecho. Porque si no lo saben, decía, es como poner la metralleta en manos de un loco. Decía, qué exagerado el Oscar. No, pues tenía razón. O sea, muchas veces ya, pues luego empecé a ver que a mis amigos los mataban, que se hacían mucho abuso, ¿no? O sea, como que dices, esto es muy delicado, ¿no? Es muy delicado, pareciera tan simple, pero es muy delicado, porque cuando lo ocupas mal, por supuesto, te haces mucho daño. Haces daño a familias, haces daño a personas, ¿no? Y por supuesto, el contrario también, si lo tiene, te hace mucho daño. Entonces, es un instrumento de mucho cuidado. Volvemos a esta parte, ya nada más para finalizar. Los liberales están en el poder y hacen la Constitución del 56. Esta Constitución es la primera Constitución de orden liberal y es laica. Las anteriores señalaban a la Iglesia Católica. Claro, métanse al Instituto de Investigaciones Jurídicas, al Congreso, no sé si está en el Congreso, pero el Instituto sí, de la UNAM. IIJ UNAM. Y ahí van a encontrar la constitución del 24 y van a ver que el primer artículo es la única religión oficial en el Estado mexicano, en el reino, bueno, ya el Estado, es la católica. No había más, o sea, tú metías o tratabas de meter otro credo y no existía, simplemente era perseguido, negado, etcétera. Bueno, con Juárez se crea la libertad de credo, pero no solo eso, le va a quitar los bienes a la iglesia a través de la ley de desamortización. Y esto va a hacer que se yerga el Estado mexicano frente a un poder inmenso que es el de la Iglesia Católica. Inmenso. Tenía 3/4 partes del territorio nacional. En estos textos lo pueden ver. La Iglesia era dueña de todo. Quitaba y ponía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Juárez? Juárez yergue un estado pequeñito que se va a capitalizar quitándole la iglesia, las bienes a la iglesia y la va a mandar a las cuerdas, la va a reducir. Y con las leyes de reforma va a surgir el registro civil, que es el registro verdadero, ya no es la fe de bautizo, va a surgir el panteón civil, ya no el cementerio que está fuera de las iglesias. O sea, los muertos deben estar enterrados acá, en el panteón civil, no allá. Quien da el reconocimiento soy yo, o sea, el Estado, a través de los funcionarios, no tu iglesia. Ya no. Si quieren hacerlo, háganlo. Pero aquí se hacen las cosas de esta manera. Ah, el matrimonio ya no es un acto sagrado. Si quieres casarte por la iglesia, te felicito. Para que tu matrimonio surta efectos jurídicos y tenga derechos y obligaciones, tiene que ser el matrimonio civil. Y entonces le quita todo el changarro a la iglesia, todo el changarro, fortaleciendo a este Estado incipiente. Por supuesto, es perseguido, o sea, Juárez fue así como para la iglesia en el siglo XIX, decían voy a la basílica, cuando decían voy al Juárez, en lugar de decir voy por la basílica, ¿no? O sea, o el vacío, o sea, voy a tirar mis residuos, ¿no? A Juárez. Es el gran enemigo de la iglesia y del conservadurismo, por supuesto. Pero ahí surge el Estado mexicano, ahí con todo esto que les conté. Si se los digo así nada más, no lo entienden, no, o sea, no pueden ver, dimensionarlo. Se necesitó toda esta, digamos, por supuesto con el apoyo de Estados Unidos, si no, nunca se hubiera hecho, ¿no? Es obvio. De hecho, la guerra contra los franceses no la gana México, la gana Estados Unidos, financió a Juárez. Una vez que Lincoln termina la guerra de secesión, capitaliza al Estado mexicano por medio de Juárez con armas. Manda armas, ya terminó su guerra, calmó su país, ahora sí, sácame a los franceses. Y por supuesto, pues Juárez, obediente a los gringos, él vive en Estados Unidos, huye a Estados Unidos. Cuando es la persecución francesa, ¿no? Él se va a Ciudad Juárez, que se llamaba El Paso, precisamente. Se va a Ciudad Juárez y en Ciudad Juárez, desde ahí, según él, tiene la República. Pero pues eran, ¿qué les digo? 4 gatos, ¿no? Lerdo de Tejada, 2, 3 gatos más y listo, ¿no? No había mucho, no había ni siquiera presupuesto. Y desde ahí gobernaba. Realmente era Maximiliano, ¿no? En el castillo de Chapultepec. Pero una vez que los gringos financian, vámonos para afuera y se genera este Estado nacional que ahora conocemos. Esto
es producto de la lucha juarista por la legalidad, por la constitución del Estado frente a la Iglesia en esta lucha de poderes. Esto van a decir, wow, qué fregón era Juárez. No, esto viene desde el siglo XII, ¿no? Esto viene desde las luchas inglesas. Hay un libro hermoso que se llama La Guerra de las Investiduras, que es la lucha del rey contra el papa. Pues ya les dije, Enrique VIII, ¿no? Se separa de la iglesia, funda su propia iglesia, la anglicana, y entonces se vuelve un emperador independiente y poderoso, pero solo renunciando a el clero. Eso lo hizo Juárez 3 siglos después, ¿no? Entonces ustedes se van a dar cuenta que México es un país recién nacido. Básicamente, México nace en el siglo XIX. Claro, tenemos historia desde 5 siglos y más, por supuesto. Miles de años atrás han encontrado asentamientos de antes de Cristo, en fin. Sí, es cierto, tenemos muchísima historia, pero como Estado constituido fuerte, es en el siglo XIX, con la Constitución del 56 y las leyes de reforma. No hay Estado antes. ¿Sí se dan cuenta de esto? ¿Lo pueden ver? Bueno, con que muevan su cabeza es suficiente. Lo último, cerramos. ¿Por qué se parece tanto el Estado a la Iglesia? Porque primero fue Dios y luego fue el Estado. ¿Por qué se parecerán tanto? ¿Cuál es la razón de que este Estado se parece mucho a Dios? Como ya nos excedimos mucho en tiempo, se las canto rápido. El Estado como tal empieza a nacer teóricamente con el texto fundamental de ciencias políticas que se llama El Príncipe de Maquiavelo. El Príncipe de Maquiavelo empieza a hablar del Estado del príncipe para gobernar. Pero esta palabra Estado realmente viene del siglo XII, ¿no? O sea, venía ya gestándose la idea, pero surge hasta el siglo XVI. Y es esta parte en donde el poder debe pasar del religioso, poder económico político, al secular, que son, perdón, los nobles, que después fueron los civiles, ¿no? Después de terminada la monarquía son los civiles. Pero fue la herramienta que Maquiavelo no dijo, a ver, vamos a ver en qué se parece. No, 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 todo esto fue a nivel completamente inconsciente. Pero ¿qué es lo que sucede realmente? Que no hay otra forma de hacerlo, es la única que se conoce para controlar el poder, esta. Entonces se va generando toda la organización secular, o sea, la civil, el orden civil, el poder civil, se va a generar con esto. Ahora sí que, como lo dice por ahí un personaje, sin querer queriendo. Pero Maquiavelo va a crear ya la figura como tal, ¿no? Porque realmente se lo escribe al príncipe, se lo escribe un Borgia. Eh, y estamos en la nobleza. La república va a aparecer con los franceses y el pensamiento de la época de las luces, ¿no? Que es la ilustración. Ahí nace ya esta configuración, Estados Unidos, etcétera, su constitución, etcétera. Pero en vía de mientras se van retomando los elementos de esto, que es lo único que hay para crear esto. Es por eso que se parecen tanto. Bien, con esto vamos cerrando, mejor dicho, cerramos. Si vieron nada más, avancé en un año, en un año de nuestro cuadrito porque me interesó que supieran esto. ¿Alguien que quiera decir algo ya para cerrar? ¿Algo rápido? ¿Un resumen, una conclusión? ¿Nada? Bien. Yo, profesor, Adelante, Saúl. aunado a lo que dijeron las compañeras, como vimos, la iglesia tuvo gran influencia en el derecho, porque sentaron las bases para lo que hoy conocemos como derecho, pero no dejando atrás, antes de la conquista, en México tenía un buen sistema de justicia que nos quieren vender que no, que vinieron a civilizar a la población, pero no, realmente contaban con un buen sistema de justicia, este, impartían la justicia comunitaria, perdón, tenían El Consejo de cómo Ancianos. presentar pruebas, tenían presentar pruebas, presentaban testigos, eh, tenían penas severas en caso de robo, adulterio. Realmente
los mexicas contaban con un buen sistema de justicia, que vinieron los conquistadores y arrasaron con eso y pues modificaron todo, pero realmente hay que destacar que el México antiguo tenía un buen sistema de justicia. Bien, Esaú, bien, bien por tu observación, es cierto, pero no solo ellos. Actualmente, el pueblo rarámuri, los tarahumaras, los huicholes, que son no lo conocemos como huicholes, pero tienen otro nombre que ellos mismos se dan, eh, tienen su sistema de justicia y tienen su consejo de ancianos y tienen sus reglas durísimas entre ellos. Funcionan mejor que nuestras reglas, porque precisamente se basan en la justicia comunitaria, en la justicia que todos reconocemos como justicia. Esto viene del siglo cuarto, quinto, con Roma oriental, que viene siendo Constantinopla, Justiniano. Ahí es donde se empieza a interponer o a poner en los territorios conquistados y luego América esta visión del derecho único. Es espantoso, porque tú dices, oye, pero a nadie beneficia, ¿no? El desconocimiento de la ley, con lo que es 10 civil, ¿no? Del Código Civil Federal, algo así, búsquenlo por ahí. A nadie beneficia el desconocimiento de la ley. O sea, si no la conoces es tu problema, ¿no? Porque la ley es la ley. Sí, pero resulta que estás hablando con un indígena, ¿no? Que no habla español, o con una persona que nunca fue a la escuela, y ya, ¿no? Debes de saberlo. Ustedes dicen, es que el sentido común no existe tampoco. No existe el sentido común. Pero bueno, eso ya es materia de profundizar. Tienes toda la razón, pero no hay que irnos hasta los aztecas. Cada pueblo prehispánico que ha sobrevivido todavía hasta nuestra época tiene ese sistema de justicia. Bien, ¿alguien más? ¿Cerramos? Díganme. Bueno, yo les agradezco su atención. Soy René Marneau, el Grillo. Vamos a seguir trabajando este resumen histórico en la próxima clase. A mí me gusta hacerlo en una sola presentación, pero es que de verdad es tan exquisito toda esta información, tan sorprendente, que creo que vale la pena que se la lleven. Les mando un abrazo y nos vemos la próxima sesión. Les agradezco mucho su atención. Hasta luego. Gracias, Gaby. Chao.